Buen día, el día de hoy vamos a hablar sobre la estabilidad laboral. Estamos en este momento reunidas Daisy Lice Ramírez, Michelle Daniela Barrios y María Angélica Velandia, quien les habla, de la carrera de Administración de Empresas. Vamos a hablar sobre la empresa Estiva Retornables de Colombia. ERCOL, como es llamado esta empresa comercialmente, nació el 10 de septiembre de 1999 en el departamento de Antioquia. Gracias a su labor, se convirtió en la empresa pionera del abastecimiento nacional de estivas, mediante el esquema de alquiler. Actualmente cuenta con 10 sedes: Itagüí, Madrid, Funza, Jumbo, Tocancipá, Ciénaga de Oro, Galapa, Cúcuta, Pereira y Cartagena, que hacen que los mercados nacionales se muevan con prontitud y eficacia, sin incurrir en gastos onerosos y permitiendo a las empresas el uso de las estivas por el tiempo que lo requiera. Contrato de trabajo. Un contrato de trabajo es el que obliga a una persona a prestar sus servicios laborales a otra, sea natural o jurídica, en donde se establecen órdenes y se da una remuneración. En la empresa seleccionada se maneja la forma de contrato a término indefinido, en el cual se dejan claras las responsabilidades del colaborador, deberes y derechos en la compañía y el salario establecido. El contrato indefinido es en el cual no se determina un tiempo de trabajo fijo, no se da una fecha de validez. Estabilidad laboral es la seguridad que se le da a un individuo sobre la conservación de su puesto de trabajo. Un empleo con un alto nivel de estabilidad laboral es aquel en el que la persona tiene pocas posibilidades de perderlo. Tipos de protección laboral según el caso. Prepensionados. A partir de 1991, luego de la expedición de normas que procuraban la modernización o liquidación de las viejas entidades o empresas públicas en protección de aquellos empleados estatales que pudieron estar en condiciones de debilidad. Maternidad. Consagrados en el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo y el desarrollo por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, una empleada no puede ser desvinculada aún existiendo justa causa. Si el contrario, se encuentra en estado de embarazo o en periodo de lactancia, debe tramitirse autorización ante el Ministerio de Trabajo. El sindical, consagrado en el artículo 405 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo, e igual desarrolló por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, convenios de la Organización Internacional del Trabajo OIT de Salud. Nace con la expedición de la Ley 361 de 1997. El amparo aplica para empleados que tengan una afectación a su salud que les implique llevar a cabo su trabajo de condiciones normales. Acoso laboral. El artículo 11 crea un amparo a favor de un empleado víctima de acoso laboral que presenta formalmente una queja o petición o denuncia del acoso laboral para aquellos empleados que actúan como castigo en procesos de acoso laboral. Estabilidad laboral, fuero de maternidad. El fuero de maternidad hace referencia a la protección especial de la ley laboral. Ofrece a la mujer trabajadora embarazada o en un periodo de lactancia o por lo tanto no se puede despedir sin previa autorización del Ministerio de Trabajo. Listo. Elementos de la estabilidad laboral reforzada por embarazo y lactancia. Ninguna trabajadora podrá ser despedida por motivo de embarazo o lactancia sin la autorización previa del Ministerio de Trabajo que avale una justa causa. Se presume el despido efectuado por motivo de embarazo o lactancia cuando se haya tenido lugar dentro del periodo de embarazo y dentro de los 3 meses posteriores al parto. Las trabajadoras que traten el numeral 1 de este artículo, que sea despedida sin autorización de las autoridades competentes, tendrán derecho al pago adicional de una indemnización igual a 60 días de trabajo, fuera de indemnizaciones y prestaciones que hubiere lugar de acuerdo con su contrato de trabajo.
En caso que la mujer trabajadora, que por alguna razón excepcional no disfrute de la semana preparto obligatoria y de algunas de las 17 semanas de descanso, tendrá derecho al pago de las semanas que no goce de licencia. En este caso de parto múltiple tendrá el derecho de pago de 2 semanas adicionales y en caso de que el hijo sea prematuro, al pago de la diferencia de tiempo entre la fecha de alumbramiento y el nacimiento a término. Estabilidad laboral reforzada por fuero sindical. El fuero sindical es la figura jurídica que protege a los directivos de un sindicato de ser despedidos sin la previa intervención de un juez laboral y de ser trasladados del lugar de trabajo. La protección es contra un despido injusto e ilegal, permitiéndole solo el despido justo, pero con previa validación de la autoridad judicial competente. Con ello, la ley protege al trabajador para que pueda desarrollar libremente su actividad sindical sin temor a que el empleador tome represalias en su contra, como el despido, ya sea directo o indirecto. ¿Quiénes tienen fuero sindical? El artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo señala expresamente que los trabajadores que están cobijados y protegidos por el fuero sindical son los siguientes: los fundadores de un sindicato, desde el día de su constitución hasta 2 meses después de la inscripción en el registro sindical, sin excederse 6 meses. Los trabajadores que con anterioridad a la inscripción en el registro sindical ingresen al sindicato para quienes el amparo rige por el mismo tiempo que para los fundadores. Y por último, los miembros de la junta directiva y subdirectivas de todo el sindicato, federación o confederación de sindicatos, sin pasar de 5 principales y 5 suplentes. Y los miembros de los comités seleccionados, sin pasar de un principal y un suplente. Este amparo se hará efectivo por el tiempo que dure el mandato y 6 meses más. Todos los miembros de la comisión estatuaria de los reclamos que designen los sindicatos, las federaciones o confederaciones sindicales por el mismo periodo de la junta directiva y por 6 meses más, sin que pueda existir en una empresa más de una comisión estatuaria de reclamos. La protección del fuero sindical es exclusivamente para los trabajadores y por el tiempo allí estipulado. Durante el fuero sindical, como se puede observar líneas atrás, el fuero sindical se extiende hasta por 6 meses luego de terminada la actividad sindical protegida. Es decir, que mientras dure la actividad que despliega el fuero sindical, el trabajador está protegido por ella, protección que se extiende hasta 6 meses una vez el trabajador finalice dicha actividad que activó el fuero sindical. El despido de trabajadores con fuero sindical. Los trabajadores con fuero sindical sí pueden ser despedidos, pero deben concurrir los siguientes requisitos. Primero, debe existir una justa causa para su despido. Y segundo, la justa causa endilgada debe ser calificada o validada previamente por un juez laboral. Lo anterior significa que para despedir a un trabajador con fuero sindical se debe pedir autorización, por decirlo de alguna manera, de un juez laboral que calificará la justa causa imputada por el empleador. Estabilidad laboral reforzada en trabajadores discapacitados. Un trabajador discapacitado es aquel que sufre alguna limitación física o condición de su salud que limita sus capacidades laborales. En consecuencia, se considera discapacitado a un trabajador que ha perdido su capacidad laboral en un porcentaje igual o superior al 15%. Esos trabajadores gozan de una especial protección por parte de la ley que se conoce como estabilidad laboral reforzada. El trabajador discapacitado puede ser despedido en razón a su discapacidad, pero se debe solicitar el permiso o autorización para ello. El despido del trabajador con estabilidad reforzada. Los trabajadores que gocen de estabilidad laboral reforzada sí pueden ser despedidos, siempre que incurran en alguna justa causa para que sean desvinculados. La ley no busca impedir que el trabajador sea despedido por justa causa, lo que pretende es impedir que sea despedido en razón a su discapacidad o estado de salud. Quiere decir esto que estos trabajadores sí pueden ser despedidos, pero el despido debe obedecer a unas causas justas, legales y objetivas.
Y en algunos casos así existe, y en algunos casos así exista la justa causa, se requiere la autorización del Ministerio de Trabajo o de un juez laboral, como el caso de los trabajadores que no tienen fuero sindical. Consecuencias del despido ilegal de trabajadores con estabilidad laboral reforzada. Como ya lo señalamos, los trabajadores con estabilidad laboral reforzada sí pueden ser despedidos justamente, pero cuando la ley exija autorización justa, pero cuando la ley exija autorización previa para su despido. Debe constar con esa autorización, pues si no hace con la autorización respectiva, el despido se torna en ilegal, que es un despido sin justa causa, y ello deriva en el pago de la indemnización y en la obligación de reintegrar al trabajador. En todo caso, el trabajador con estabilidad laboral reforzada que sea despedido con la autorización respectiva aún puede recurrir a la justicia laboral para reclamar los derechos que crea que se le han vulnerado. Bueno, ahora damos inicio a las preguntas que traemos para ustedes. Nos acompaña la compañera María Angélica Belandia Contreras, la cual trabaja para la empresa Estiva de Colombia. Entonces, empecemos con las preguntas. Cuéntenos cuáles son los tipos de contrato que maneja la empresa para la vinculación de los trabajadores, compañera María Angélica. Hola, compañera Daisy. El contrato que manejamos en la empresa Estivas Retornables de Colombia es a término indefinido. Esto se le hace a todo el personal que trabaja en la compañía. Listo. ¿Cuáles son las acciones que toma la empresa para constatar la estabilidad de sus empleados? Para nosotros, la estabilidad laboral es muy importante, por lo tanto, nos basamos en el bienestar laboral, encaminándonos a que los empleados estén satisfechos en su trabajo desde la parte laboral como personal. En la parte laboral, se tiene el plan carrera, el cual consiste en que los empleados puedan ir ascendiendo de un cargo a otro. Y en la parte personal se ofrece un día que se llama el Día de la Familia, donde se realizan actividades lúdicas. También el día del cumpleaños del empleado se les da medio día de descanso para que lo compartan con la familia. Angélica, coméntenos, a raíz de su experiencia, ¿qué nos puede compartir sobre cuál es la forma correcta de cumplir los contratos laborales? Bueno, compañera, mediante capacitaciones, dando opciones de estudio para sus colaboradores con el propósito de ver reflejado lo estudiado en sus actividades. Eso hace que se mejore la lealtad de los colaboradores, porque cuando una persona trabaja con amor, refleja amor en lo que hace. ¿Cómo te has sentido trabajando en la empresa y como empleado dentro de esta organización? Me siento muy satisfecha, ya que esta empresa me ha proporcionado muchos beneficios y muchos logros personales. Bueno, muchas gracias, Angélica, por permitirnos sacar un espacio para conocer más esta organización y poder conocer la metodología de contratos y demás. Gracias a ustedes. La estabilidad laboral reforzada de un empleado enfermo. Mientras prestaba sus servicios a una multinacional que ofrece plataformas para la perforación terrestre, un hombre sufrió un accidente de trabajo en las instalaciones de su empleador que le generó un síndrome de manguito rotatorio. 3 años después, la empresa le comunicó que había decidido suspender su contrato de trabajo de forma unilateral y sin justa causa. Considerando que no se había tenido en cuenta que se encontraba en mal estado de salud cuando lo desvincularon y por lo tanto que se necesitaba de un permiso del Ministerio de Trabajo para despedirlo, el empleado presentó una demanda laboral. El proceso llegó a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la decisión de segunda instancia que negó su petición, señalando que sobre el empleado no se podía activar una protección especial que impidiera su
despido. Para explicar su decisión, la Corte recordó las reglas sobre la estabilidad laboral reforzada. Señaló que esa garantía se aplica sobre aquellos trabajadores que tienen una condición de discapacidad que le implique una limitación o pérdida de su capacidad laboral igual o superior al 15%. Es decir, no basta con que el empleado sufra quebrantos de salud, esté en un tratamiento médico o haya tenido incapacidades, ni con que esas patologías estén registradas en su historial médico, pues lo relevante es que se acredite que tiene una limitación física, psíquica o sensorial que lo llevó a perder capacidad laboral. La Corte también precisó que exigir ese requisito no es un capricho, pues se requiere que el empleado esté en esa situación de discapacidad que limite el cumplimiento de sus funciones para poder establecer que la terminación del contrato se basó en causas discriminatorias. Cuando se demuestra la limitación para trabajar, en efecto se requiere que las autoridades del trabajo avalen el despido. El máximo tribunal de la justicia ordinaria recordó que la pérdida de capacidad laboral se puede determinar de dos maneras. Primero, a través de una calificación técnica que describa el nivel de limitación del trabajador. Segundo, cuando no exista esa calificación, esta situación se puede inferir del mal estado de salud del empleado siempre y cuando sea notorio, evidente y perceptible. Con todos estos elementos, la Sala de Casación Laboral estableció que a pesar de los registros que el empleado de la multinacional entregó sobre su historia clínica y de su patología en el hombro derecho, en el momento de su desvinculación no era evidente que se encontrara en un mal estado de salud, pues incluso estaba trabajando y nunca especificó algún daño que limitara la realización de sus labores. Por eso su empresa no necesitaba un permiso especial para despedirlo.